¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profe Jorge, del preuniversitario Henry Ford. El día de hoy vamos a tratar ejercicios que tienen que ver con el tema de porcentajes, ejercicios adentrados a los exámenes y preguntas de admisión de la Universidad Central. Para esto es necesario primero reconocer qué es un porcentaje. Un porcentaje vamos a tener en cuenta que va a ser la división exacta en 100 partes iguales de una cantidad total. Para poder sacar el porcentaje, yo voy a, en este caso, a comparar una cantidad con otra, ¿sí? En la parte de arriba vamos a tener en cuenta una fracción. Vamos a tener en cuenta una fracción. En la parte de arriba, en el numerador, va a ir esa cantidad que yo voy a comparar respecto a la total. Y una vez hecho eso, voy a multiplicarle por el 100% y ya tendría mi porcentaje que representa nuestra cantidad, en este caso representado por A, del total. Por ejemplo, si nos preguntan aquí, dice, si queremos saber qué porcentaje supone una rebaja de $2 respecto a un precio inicial de $5, ¿sí? Tenemos aquí el precio total, que son $5, y queremos saber esos $2, cuánto representan en porcentaje con los $5. Nos quedaría 2 sobre 5 y lo multiplicamos por el 100%. Podemos simplificar, en este caso la quinta es 20, ¿no es cierto? Y la quinta es 1, 2 por 20, en este caso nos da 40 y mantenemos el porcentaje 40%. Es decir, que el 2 representa el 40% entre los $5. Los porcentajes asimismo lo podemos notar cuando existen los respectivos descuentos, asimismo como los respectivos aumentos. Cuando hay descuentos, entonces debería yo pagar menos. Por lo tanto, vamos a realizar el ejercicio que nos dice, un artículo tiene el precio de $100, se le realiza un descuento del 10%. Entonces, vamos a darnos cuenta. Sabemos que $, ¿no es cierto? $100 a lo que le están descuento de 10. ¿Cuánto voy a pagar? Por obvias razones voy a pagar lo que me sobra del 100%, le quito el 10, me tendré que pagar el 90%. ¿Sí? Entonces, si pago el 90%, ¿cuánto es el 90% de 100? Muy simple, voy a simplificar el 0 con un 0, ¿no es cierto? Y multiplico 10 por 9, eso nos da 90. Tendré que pagar $90. En cambio, si me hubiera pedido en esta parte, en este mismo ejercicio, ¿cuál es el descuento realizado? ¿Cuál es el descuento realizado? O sea, el valor del descuento, simplemente qué es lo que hago. Ahora tendré que anotar los $100, ¿no es cierto? De la misma manera. Y luego tendré que multiplicarle por el 10%, porque yo necesito saber cuánto representa ese 10%. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Un 0 con un 0 se va a ir. Y nos va a quedar 10 por 1, nos da 10, un total de $10. Es decir, que nos hace un descuento de $10. En el aumento yo debo considerar que ahora el porcentaje va a aumentar, ya no va a disminuir, pero siempre en mi mente está el 100%. Nos dice, un artículo tiene un precio de $100, ¿no es cierto? Anotamos los $100. ¿Y qué notamos aquí? Se le realiza un aumento del 10%. Si se le realiza un aumento del 10%, ya no tendré que pagar el 100%, sino debo aumentar el 10%, sería el 110%. ¿Sí? Tendré que pagar el 110%. Cuando yo anulo los ceros, en este caso puedo anular los ceros y luego multiplicar, ahí se me va el porcentaje y me queda el icono de dólares, ¿no es cierto? El símbolo de dólares. 10 por 11, eso nos da $110. Entonces tendré que pagar $110. Y por lógica, el 10% equivaldrá a $10, ¿no es cierto? Asimismo, debo tener en cuenta la pérdida. En este caso, cuando existe pérdida y cuando existe ganancia, con la misma lógica, existe pérdida cuando se disminuye nuestro porcentaje y ganancia cuando se aumenta el porcentaje. Es la pérdida, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo nos dice, un sueldo de un empleado es 500. Entonces, anotamos los $500. Nos dice, si se le reduce el 10%. Si se le reduce el 10%, ¿para qué? Sabemos que en mi mente debe estar el 100%. Se le reduce el 10%, ¿cuánto debe entonces tener de sueldo? El 90%, ¿no es cierto? El 90%. ¿Cuánto va a ser eso? Simplificamos un 0 con un 0. 50 por 9, en este caso nos da 450. ¿Pero qué? Dólares. Cuando simplificamos, se nos reduce el porcentaje, el símbolo del porcentaje, y simplemente nos queda 450. En ganancia, en cambio, vamos a aumentar. Asimismo, anotamos el 500, que son de los $500, y vamos a multiplicar. Si se le aumenta el 10%, antes tenía el 100%, aumenta el 10%, ahora tendré que multiplicarle por el 110%. ¿Sí? Simplifico un 0 con un 0 en esta parte que nos va a quedar, que es $550. De la misma manera, me sirve para cuando tenemos esta parte de lo que son los sobrantes o los residuos. ¿Sí? Me va a servir de mucho. ¿Qué nos dice aquí en esta parte, en el ejemplo? Nos dice, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Cualquier cantidad que me estén pidiendo en esta parte, siempre voy a asumirle con lo que yo estoy buscando. Va a ser igual a ¿qué? Al 100%, y voy a restar en esta parte cada uno de los valores que vayan sumando. Dice, el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. El 11% es de hidrógeno. Es decir, que al 100% le debo restar el 11%. Y nos preguntan qué porcentaje es de oxígeno. Entonces, el sobrante, por obvias razones, va a ser el porcentaje que va a representar al oxígeno. 100 menos 11, eso nos da 89%. Entonces, sabemos que el porcentaje de oxígeno será el 89%. De la misma manera, si tenemos la distribución de cantidades, es decir, si no me piden porcentaje, si no me piden qué valor de
un porcentaje representa si materiales o ciertos objetos. En el ejemplo nos están diciendo el agua está compuesta por 20 moléculas. Si está compuesta por 20 moléculas, o sea, el total, ¿no es cierto? Ese es un total, ese es el 100%. El 10% de hidrógeno y el 90% es de oxígeno. Aquí vemos que el 10% de las 20 moléculas es de hidrógeno y el 90% es de oxígeno. ¿Cuántas moléculas son de oxígeno en esta parte? Entonces, sabemos que hay 20 moléculas y sabemos que 90% de esas 20 son de oxígeno, entonces debemos multiplicar. Siempre multiplicamos. ¿Qué cosa? Queremos saber el 90% de 20. Multiplicamos. En este caso, un 0 con un 0 se nos va y 2 por 9, eso nos da 18 moléculas. Es decir, que existen 18 moléculas que son de oxígeno y representan el 90%. Aquí, cuando tratamos con porcentajes, consideramos también la parte de devaluar y revalorizar. ¿Cuándo se devalúa? Cuando existe una pérdida, ¿no? ¿En qué? En un artefacto, una pérdida de cierta cantidad. El ejemplo nos dice, un artículo tiene el precio de $100, ¿sí? Anotamos los $100. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando se devalúa? Vamos a hacer lo siguiente, anotamos los $100 y vamos a multiplicarle. Como se devalúa, existe una pérdida. Como yo sé que en mi mente está el 100%, si se devalúa hay pérdida. Dice, devalúa el 5%. Si se devalúa el 5%, es decir que me va a quedar el 95%. Y voy a elevarle con un exponente acorde a los años que hayan transcurrido. ¿Sí? En este caso son 3 años, entonces mi exponente será 3. Resuelvo esta operación y nos vamos a dar cuenta que en este caso nos va a quedar un valor de $85,74. ¿Sí? En revalorizar, en cambio, debo hacer lo contrario. Voy a anotar, en este caso, sé que va a aumentar su valor, ¿no es cierto?, durante cierto periodo de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es anotar los $100 y multiplicarle, ¿por quién? Como sé que se está revalorizando, es decir, debo agregar, el 100% está en mi mente, aumenta el 5%, sería el 105%, y elevo a los años que hayan transcurrido. En este caso son 3 años, es igual a ¿qué? Haciendo esa operación respectiva, tenemos que nos va a dar un valor de $115,763. Vamos a realizar algunos ejercicios que son fundamentales acorde a los exámenes de admisión de la central en el nivel de dificultad de la universidad. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? El sueldo anual de un peón es de 5.760. Sí, ese es el sueldo actual, por lo tanto ese será mi 100%. Tenemos que el sueldo es 5.760. Lo anotamos y dice, si con el tiempo llega maestro, su sueldo aumentará el 25%. El 100% siempre está en mi mente. Sé que aumentó el 25%, por tanto, entonces la pregunta es, ¿cuál será su nuevo ingreso anual? Cuando le aumentan el 25%, es decir, que ahora le van a pagar el 125%. Una vez hecho eso, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí cuando no puedo anular los ceros, entonces voy a anotar el valor normal, son 5.760, y voy a expresar en forma de fracción al porcentaje. Nos quedaría 125 dividido para 100, ¿sí? Siempre el valor se divide para 100 y ya elimino el porcentaje. Esto aquí va a ser igual. Aquí podemos simplificar un 0 con un 0. Podemos sacar la quinta, que es 2. La quinta en este caso será 25. Podemos simplificar en esta parte. Tenemos 576 y lo dividimos entre 2, o sacamos la mitad, ¿sí? Podemos sacar la mitad en esta parte, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 576 nos da 288. Y 288 por 25 nos da 7.200. Nos da un valor de $7.200, ¿sí? Nos quedaría en dólares. Opción correcta es el literal C. Aquí nos pide y nos dice que en la favorita a 200 de 500 empleados, entonces vamos anotando, ¿no? En la favorita, ¿qué notamos? Que a 200 de 500, es decir, que estoy comparando, ¿no es cierto? Estoy comparando. No se confundirán con la representación de multiplicación, esa palabrita de. En esta parte, como es porcentajes, debo comparar 200 de 500. Empleados les gusta bailar. Cuando yo comparo eso, debo multiplicar por el 100% y ya tendré mi porcentaje. 2 ceros con 2 ceros se va a ir y nos quedaría 200 dividido para 5. Eso nos da un valor de 40%, del 40%. Dice, en el Santa María, asimismo tenemos en el Santa María, ¿sí? 300 empleados, hay 300 empleados del total y a 75 les gusta bailar. A los 75 de los 300 del total, siempre se compara con el total, ¿no? Multiplicado por el 100%, 2 ceros con 2 ceros se nos va. La tercera es 1, la tercera es 25 y 25 por 1 nos quedaría el 25%. En el TIA, vemos en el TIA, aquí nos dice que hay 250 empleados y a 125 les gusta bailar. Es decir, a 125 sobre 250 multiplicado por el 100%, ¿qué es lo que hago aquí? Un 0 con un 0 se va, la quinta es 2, la quinta es 5, la quinta es 1, la quinta es 25 y 25 por 2, eso me da el 50%. Nos pregunten qué empresa hay menor porcentaje de gusto por bailar. Si nos damos cuenta, en el Santa María existe menor porcentaje. Por tal razón, la opción correcta es el literal B. El ejercicio 3 nos dice en el colegio, 9 de diciembre, a las 60 de 90 estudiantes, ¿sí? Entonces anotamos de la misma manera 9 de diciembre, ¿no es cierto?
Tenemos 60 de 90 estudiantes, multiplicamos por el 100% para saber qué porcentaje representan los 60 de los 90, es igual a ¿qué? Un 0 con un 0 se nos va. Podemos sacar la mitad, ¿no es cierto? Perdón, la tercera parte sería 2, la tercera parte sería 3. 2 por 100, eso nos da 200, y 200 dividido entre 3 nos da 66,67. 66,67. Dice, estudiantes de primero de BGU, ¿no es cierto? 9 de octubre en primero BGU. Primero BGU. Ya tenemos el porcentaje. Dice, les gustan las matemáticas. A los 40 de 100 estudiantes de segundo BGU les disgusta la matemática. Si aquí la pregunta es de gusto por las matemáticas. Entonces, si sabemos que a 40 les disgustan las matemáticas de los 100, entonces, ¿a cuánto les gusta? Por obvias razones, en el segundo BGU, pongámosle segundo BGU, les va a gustar a 60, ¿no es cierto? 60 de 100. ¿Y cuánto representa esto en porcentaje? Multiplicamos por el 100%, dos ceros, esto me queda, que es igual al 60%. De la misma manera vemos en el tercero BGU, les gustan las matemáticas, nos dice a 70. ¿A 70 de cuánto? De 150 estudiantes. Y multiplicamos por el 100%. Un 0 con un 0 simplificamos, la quinta es 2, la quinta es 3, y multiplicamos, nos quedaría 70 por 2. 70 por 2, eso nos da 140, y lo dividimos entre 3, nos da un porcentaje de 46,67. Esto es igual a 46,67%. Y nos pregunta en qué nivel de BGU existe mayor porcentaje de gusto por las matemáticas. Como nos damos cuenta, existe en el primero de BGU. ¿Sí? Opción correcta sería nuestro literal A. El cuarto ejercicio nos dice, en un grupo de 20 personas, a 4 les gusta ir de viaje, 8 les gusta ir a bailar y a 12 les gusta ir de karaoke. ¿Cuál es la diferencia de porcentaje de gusto por bailar y viajar? Entonces yo necesito obtener el porcentaje, ¿no es cierto?, de bailar y el porcentaje de viajar y luego hacerle la diferencia. En un grupo de 20 personas, ese es el total, ese es mi 100%, ¿no es cierto? Entonces, como me está dando totales, sé que de bailar, a 8 les gusta bailar. A 8 les gusta bailar. ¿De cuántas personas? De 20 personas. Multiplicamos por el 100% y notamos cuánto nos da. Un 0 con un 0 se va. La mitad es 5, la mitad es 1. 8 por 5, eso nos da 40%. Y luego vamos con el de viajar. De viajar nos dice que les gusta a 4 personas. Entonces, si son a 4 personas, ¿de cuántas? De 20 personas. Multiplicamos por el 100%. Un 0 con un 0 se nos va. La mitad en esta parte sería 5 y 1. 4 por 5, eso nos da 20%. 20%. Ahora nos pide la diferencia de porcentaje de gusto por bailar y viajar. Es decir, que debo restar 40% menos el 20%. Eso me da un total del 20%. El último ejercicio nos dice, en un pueblo de 400 habitantes, a la cuarta parte de personas les gusta la pelea de gallos. A la cuarta parte, ¿no es cierto? A la cuarta parte. Es decir, que a los 400 les debo dividir ¿para cuánto? Para 4, eso me da un total de 100 personas. Es decir, que a 100 personas les gusta la pelea de gallos. Y esos 100 esas 100 personas, ¿qué porcentaje representan de las 400? Multiplicamos por 100, ¿no es cierto? Por ciento. Entonces, 2 ceros con 2 ceros se nos va. Y vemos la mitad es 2, la mitad es 50, la mitad es 25, la mitad es 1. Nos quedaría que eso equivale al 25%. Luego nos dice que a 40 les gusta la corrida de caballos. A 40 les gusta la corrida de caballos. Esos 40 de los 400, ¿qué porcentaje representa? Multiplicamos por el 100% y notamos que se van 2 ceros con 2 ceros. La cuarta es 10 y la cuarta es 1. Nos quedaría que eso es el 10%. Y a la mitad de las personas les gustan las dos cosas. La mitad de las personas, como hay 400, la mitad sería dividirlo para 2. Esto es igual a 200 personas. Y esas 200 personas en porcentaje, ¿cuánto equivalen? Es decir, que debo comparar con el total y multiplicarle por el 100%, ¿no es cierto? 2 ceros con 2 ceros se nos van. La cuarta parte, en este caso, es 1. La cuarta parte es 50, dándonos un resultado de 50%. Por obvias razones y visualmente ya podíamos haber deducido que era 50%. Pero aquí estamos haciendo el desarrollo, simplemente para que se vaya entendiendo. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje menor de gusto por una actividad? ¿Cuál es el porcentaje menor? Vemos que el porcentaje menor es del 10%. Opción correcta es el literal A. Espero que les haya servido a la clase del día de hoy. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Recuerden que somos del Preuniversitario Henry Ford. Cualquier duda o inquietud, siempre estamos para ayudarles en cualquier ejercicio que se presente.